Os incêndios que destruíram parte de Israel chegaram perto de Jerusalém. Em Haifa, onde o fogo está controlado, nossa equipe conversou com moradores que perderam tudo. Eitan não se conforma com o que vê. Na mão dele, os poucos objetos que resistiram às chamas. As fotos dos meus pais queimaram. Lamento, jornalista. O fogo deixou até agora mais de 80 mil desabrigados. Nós estamos dentro de um apartamento que ficou parcialmente destruído aqui em Haifa. Aqui as paredes nós podemos ver ainda a fuligem. Olha aí, a cor da minha mão. Essa casa ficou completamente cheia de fumaça, porque o fogo começou, na verdade, aqui na cozinha. A gente pode ver que o armário foi derrubado, os bombeiros tiveram que derrubar o armário para que não incendiasse ainda mais. E aqui desse lado, onde ficam os quartos e a sala de televisão, a gente ainda vê mais destruição. Não temos para onde ir, diz Einav. A meteorologia prevê chuva apenas na semana que vem. Até lá, centros de controle vão monitorar a situação, explica o capitão do Corpo de Bombeiros. Apesar do incêndio já ter sido controlado, aqui em Haifa a situação ainda é bem delicada. Há centenas de pequenos focos de incêndio, como esse aqui embaixo. E o maior perigo é que o fogo se espalhe novamente e atinja instalações petroquímicas, como aquelas ali, ou as casas que ficam em cima dos morros, como essas aqui atrás, que ontem, por muito pouco, não foram atingidas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a dizer hoje que os incêndios são atos terroristas. Essa imagem flagrou 3 pessoas ateando fogo numa mata próxima a um assentamento, na Cisjordânia. Elas fugiram, mas a polícia confirmou 13 prisões de suspeitos. Nos locais mais afetados, soldados vão de porta em porta verificar se há alguém preso dentro de casa. A chegada de um avião americano, especializado no combate às chamas, deve aliviar a situação. Y por tercer día consecutivo siguen los incendios forestales en Israel. En medio de la emergencia, el imán de la Gran Mezquita de Kuwait envió a través de su cuenta en Twitter un mensaje de odio antisemita usando el hashtag Israel está ardiendo. Enormes incendios forestales atravesaron el centro y norte de Israel. 80.000 personas fueron evacuadas en Haifa, la tercera ciudad del país, con 270.000 habitantes. Cientos de casas quedaron completamente destruidas a causa del voraz incendio que afecta también zonas aledañas a Nazaret y Jerusalén. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que los incendios fueron provocados y calificó la situación como un acto de terrorismo. Hay elementos de terror aquí, sin duda elementos con una gran hostilidad hacia el Estado de Israel. No podemos decir aún si esto fue orquestado, pero podemos ver una serie de células de funcionamiento. No sé si hay una conexión entre ellos. Podría ser un acto de terror con cuchillos y terror de incendios. No hay duda de que existe. El clima inusualmente seco y los vientos del este fortalecieron las llamas. Ante la emergencia, el gobierno llamó al ejército a luchar contra el fuego. 2 batallones de la unidad de rescate fueron trasladados a la zona de incendios y también fueron llamados soldados reservistas para ayudar a la policía y a los bomberos a evacuar a la población. 11 zonas residenciales fueron evacuadas ante el avance del fuego. De Estados Unidos esperan la llegada del mayor avión extintor del mundo, el 747 Evergreen Supertanker, desde Colorado hasta Israel. El presidente francés François Hollande pidió al ministro del Interior enviar lo antes posible 3 aviones de extinción y Rusia aseguró el envío de 2 hidroaeronaves gigantes. La asistencia internacional no se hace esperar. Grecia, Chipre, Turquía, Reino Unido y Croacia enviaron aviones. En medio de la emergencia, mensajes de odio antisemitas fueron publicados a través de redes sociales. El imán de la Gran Mezquita de Kuwait, con más de 11 millones de seguidores en Twitter, publicó bajo el hashtag Israel is burning. Buena suerte con el fuego, Israel en llamas. Acompañado de un emoticón sonriente. Por el mismo medio, usuarios repudiaron este tipo de publicaciones. Al menos 12 personas han sido detenidas por su presunta relación con la ola de incendios que hasta el momento han dejado más de 40 víctimas mortales. El Servicio Meteorológico informó que el clima seco y con viento seguirá hasta la próxima semana.